Juan, capítulo número 6. Hemos estado yendo a través de este capítulo y comenzamos diciendo que el Señor Jesucristo había ido a Capernaum y ahí había alimentado a 5,000 personas. Bueno, dice la palabra que eran 5,000 hombres, pero debieron haber sido más con las esposas y con los niños. Después de eso, el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que se retiren en una barca. Y es cuando Él camina sobre las aguas. El Señor Jesucristo está con ellos. Y ahí es donde entramos. Juan capítulo 6, versículo número 22. Juan 6, 22. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente de que había alimentado a la multitud, al día siguiente de que había caminado sobre el agua y había sido la tormenta, a eso se refiere, al día siguiente. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué es lo que sucedió? Que la gente regresó y ellos habían visto que los discípulos se habían ido en la barca sin el Señor Jesús y había una sola barca y el Señor Jesucristo no estaba ahí. Obviamente ellos pensaron, ¿cómo lo hizo el Señor para irse? ¿Dónde está? Si está de este lado, ¿por qué no lo vemos? Si está del otro lado, ¿cómo se fue? ¿Quién lo llevó? Y eso les llevó a estar pensando en sus mentes. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ellos distinguieron bien cuáles eran las barcas que habían llegado de Tiberias y en cuál se habían ido los discípulos. Así es de que no había confusión. Ellos decían, ¿cómo le habrá hecho? ¿Cómo le hizo el Señor para irse? ¿O dónde está? ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Lo buscaron ahí, no lo encontraron y se dirigen hacia Capernaum. La gente no se rindió. Hizo un esfuerzo para ir a buscar al Señor Jesús. Estaban haciendo una buena labor de discípulos. Eso es lo que hace un discípulo, sigue a su maestro. De hecho, si ustedes leen el versículo 66, Juan 6, 66, se les da el nombre de seguidores o discípulos, pero la pregunta es, ¿serían ellos verdaderos discípulos? Vamos a ver más adelante lo que dice la palabra del Señor. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y es que era, dice Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Gracias, ¿cuándo llegaste acá? Y es que era, como vimos al principio, algo interesante. ¿Cuándo llegó? ¿Anoche? ¿Cómo le hizo? ¿En la mañana? ¿Cómo le hizo? ¿Lo trajeron a lo mejor de las otras barcas? La Biblia dice que el Señor Jesucristo en el versículo 59, 6:59, que estaba en la sinagoga. Ahí fue donde lo encontraron. Y qué hermoso cuando alguien le busque a usted, no lo encuentre y que alguien más diga, seguro está en la iglesia. Es hora de estar alabándose. Seguro está en la iglesia. No lo vas a encontrar ni aquí ni allá. Lo vas a encontrar allá. Y fue lo que hicieron ellos. Dice la Biblia que encontraron al Señor Jesucristo en la sinagoga. Y se acercan a Él y le dicen, Rabí. Ya vimos en Juan 1:38 que la palabra Rabí es la palabra para maestro. Maestro. Entonces ellos se consideraban seguidores del Señor Jesús. Este era un título de gran respeto. Este era un título de autoridad. Le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Y es como les decía, ¿cuándo llegaste? Si llegó en la mañana, pues es porque quizá alguna barca de Tiberias lo llevó o alguien lo llevó. Pero ¿cómo es que no se dieron cuenta que el Señor se había transportado hacia allá? Si llegó en la noche,
¿Cómo le hizo si los discípulos se llevaron la única barca que tenía ahí? La forma en que llegó era muy interesante. Y con esta pregunta ellos esperaban que el Señor Jesucristo les aclarara todo. Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor, pues rápidamente les contesta su pregunta. ¿Ya vieron ahí? ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Contestó el Señor Jesucristo la pregunta? De su interior, de su interés. No, la de ellos no, la de su interior sí. No tenía caso contestar esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué les decía el Señor Jesucristo que caminó sobre el agua en la noche? ¿Para qué les diría que hizo que Pedro caminara sobre el agua? ¿Para qué les diría que calmó la tempestad? ¿Para qué les diría que hizo que la barca llegara rápidamente a su destino? No tenía caso entrar en esa discusión. Ya habían visto un milagro extraordinario, así como sanaciones, y ellos no habían creído. ¿Para qué entrar en ese tema? En lugar de responder con una sincera adoración al Señor Jesucristo, ellos estaban buscándolo por conveniencia, lo estaban buscando por interés. Buscaban a Jesús porque aquí dice, porque comisteis el pan y os saciasteis. Y la versión 60 es muy amable. Cuando dice os saciasteis, dice comiste lo suficiente hasta que ya no pudiste más. Pero si ustedes, por ejemplo, van a la versión antigua, dice os hartasteis. O sea, el Señor Jesucristo les da una respuesta muy fuerte, los está confrontando, les está hablando fuertemente a ellos. Les está diciendo que son unos convenencieros, que nada más van porque tienen interés que les alimente. Buenos días, ¿cómo están? Versículo número 27. De cierto, 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 67. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí el Señor les está dando una exhortación. Cuando usa la palabra trabajar no simplemente es lo que hacemos nosotros para conseguir un salario. Él está hablando de un esfuerzo. Indica estar dedicado a algo, hacer algo, laborar, obrar. Ellos habían hecho un esfuerzo en buscar a Él, pero le estaban buscando por conveniencia. Ellos no deberían de poner todo su esfuerzo en lo material y deberían de haber buscado lo espiritual. Habían ido a Capernaum y seguramente habían dejado trabajo, familia, labores, pero no iban con el propósito adecuado, lo espiritual. Ellos buscaban nada más lo físico, lo material. La Biblia dice que nosotros debemos de tener cuidado en no enfocarnos nada más en lo físico, en alimentar este cuerpo físicamente, porque 2 Corintios 4:16 dice que cada día este cuerpo está decayendo, está envejeciendo, y a veces le dedicamos todo nuestro tiempo a este cuerpo y no va a permanecer, y nos olvidamos de lo espiritual. La Biblia enseña en Mateo 6:19 y 20 que debemos de hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Y no enfocarnos nada más en lo material como estas personas. Un verdadero discípulo del Señor pondrá su esfuerzo para hacer tesoros en el cielo. Pondrá su esfuerzo para ocuparse de lo espiritual y no nada más de lo material. Ellos seguían al Señor Jesucristo, pero en realidad serían discípulos verdaderos. Pues aquí ya le pusimos la primera espantosa X. El Señor Jesucristo los está desenmascarando. Ahora, ¿dónde pueden conseguir eso? Dice,
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién les puede dar esa comida? Solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo les puede dar esa comida. El Señor Jesús provee el alimento de vida eterna y nadie más les puede dar ese alimento. Ellos venían por lo que se les daba, no por quien se los daba. No buscaban al Señor ellos. Un verdadero discípulo buscará primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá solito, dice Mateo 6:33. Seguramente el Señor proveerá, seguramente el Señor bendecirá, pero no vamos nosotros al Señor por interés, no vamos por eso. Buscamos primeramente al Señor porque Él es digno de toda honra, de toda gloria. Y aunque no nos diera nada, de todas formas, Él sigue siendo digno de toda honra y toda gloria. Los falsos van a buscar al Señor por conveniencia y lo van a buscar temporalmente. Cuando ya no se les da eso, se van a ir. Y es lo que vamos a ver con este grupo de personas. Lo vemos muy seguido. Quizás es tiempo de campaña política y todos son bien espirituales, pero ya nada más llegan al poder y se olvidan. Quizá hay personas que cambian por un rato nada más para aparentar y quedar bien y que logren salir del apuro, pero cuando pasa eso regresan a lo mismo. Los falsos buscarán al Señor por conveniencia y en una manera temporal. Hay personas que buscan al Señor nada más por si se les hace el milagrito y si no, se van. Es conveniencia nada más, y este es el tipo de personas que estamos viendo aquí. Versículo número 28. Versículo número 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Esto es algo bueno. Se ve que ellos tienen disposición. Y esta es una pregunta que podemos considerar nosotros válida. Básicamente están diciendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Desafortunadamente, ellos también están errando. Están pensando en hacer obras. Eran personas religiosas. Estaban acostumbradas a hacer cosas para ganarse el reino. Nos dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si seguimos el 10, el resultado van a ser buenas obras. Somos hechos para buenas obras, pero es el resultado de creer. Ellos eran religiosos y pensaban que podían ganarse la salvación, que podían hacer algo, pero es solo por gracia. Es un regalo de Dios por medio de la fe. Esta pregunta es tan válida y es tan buena que esta pregunta sí la va a contestar el Señor Jesucristo. La pregunta anterior no. ¡Hey! ¿Cuándo llegaste aquí? Esa no la contestó. Pero esta sí la va a contestar porque es importante. Leemos en el versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo. Aquí vemos que es una pregunta importante. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios. Está usando la misma palabra que ellos están usando de obra. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Creer. Es lo que les está diciendo. Ustedes tienen que creer. Y esta palabra creer se va a repetir bastantes veces aquí. Versículo 35, versículo 36, versículo 40, versículo 47, versículo 64.
¿Por qué se repite la palabra creer tantas veces? Porque no creían. Porque no creían, y la palabra creer es Creer. importante, muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Cree, pero cree verdaderamente. Jesús ya se los había comprobado que Él era el Mesías. De hecho, en el versículo 14, si ustedes se acuerdan, Juan 6, 14, ellos mismos dijeron, este debe de ser el profeta del que hablaba Moisés, que iba a venir. Si ellos creían verdaderamente, seguirían a la persona de las señales, no se quedarían con las señales. Pero ellos siguen quedándose con las señales. El cristianismo no es un conjunto de reglas, es seguir a una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Claro que hay ciertas reglas, pero seguimos nosotros a la persona del Señor Jesucristo, y ellos querían hacer reglas. Ellos debían de creer verdaderamente. Creer no es simplemente saber los datos históricos. Ellos sabían lo que había sucedido. Creer es poner toda la confianza en aquello. Se pueden tener los resultados de una prueba, pero se puede decidir no aceptar esos resultados. Jesús les había mostrado que Él era el Mesías, y ahora ellos debían de creerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que no creían. No creían. A pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de todo lo que habían visto, ellos no creían. La palabra para creer que se va a usar ahí es confiar plenamente, tener fe, creer profundamente, creer que eso es cierto. Es una confianza plena, total, absoluta. Esa palabra se usa, por ejemplo, en Romanos 4:3, cuando se habla de Abraham, que Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y dejó su tierra y su parentela y salió. Y le fue contado por justicia. Él que creyó plenamente. El Señor le dice, sal, y Abraham salió, se fue. ¿Por qué? Porque le creyó. Esa palabra también la van a encontrar en pasajes como Mateo 24:23, donde dice que van a venir muchos Cristos y no crean, no le crean, no pongan su confianza en ellos. También significa poner la confianza en alguien o en algo. Romanos 1:16 también usa esa misma palabra. Romanos 1:16. Pablo dice que aquel que cree en el Evangelio cree que es poder de Dios para salvación. Es una plena confianza, una seguridad. No simplemente es creer los datos históricos. Sí, yo sé quién es Jesús, yo sé que hizo esto, o yo sé que hizo esto, lo otro. Pero en verdad, ¿crees en Él? No simplemente en esos datos históricos. Si una persona cree en el Señor Jesucristo muy superficialmente, no tiene una verdadera fe. Y por lo tanto, no es salvo. Estas personas, aunque buscaban seguir al Señor Jesús, no creían verdaderamente. No creían. Ellos buscaban lo físico, nada más. Y es lo que estamos viendo. Un falso seguidor del Señor Jesucristo pone su esfuerzo para conseguir solo las cosas materiales. Ellos querían ser alimentados. El Señor Jesucristo les decía que debían de trabajar por la comida eterna. Un falso seguidor del Señor Jesús, miren lo que va a hacer. Va a poner sus condiciones. Miren lo que va a pasar aquí, versículo número 30. El Señor ya les dijo que debían de creer, pero miren el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra? Oigan, ¿ponen atención en eso? Sinvergüenzas, ¿no?
descarados. Es increíble que pidan otra señal. Otra señal. ¿Qué es lo que habían presenciado un día antes? El milagro de la alimentación. No solo eso, habían experimentado sanaciones. La Biblia dice que el Señor estuvo sanando. Ellos quieren una experiencia que los convenza a ellos. Una más. Una más. Ellos están mostrando nuestra triste realidad como hombres. Que somos malos. Que no encontramos satisfacción y queremos más y más y más. Que somos orgullosos. Básicamente ellos, ¿ustedes creen que van a creer? No. No. En realidad no van a creer. Y esta es la realidad del ser humano. Así somos nosotros. Nació regenerado. Exactamente. Eso es porque la naturaleza humana es pecado. Es pecadora. No es escoger a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En mi México, tenemos un presidente que dice que la gente es buena. Desde ahí ya estamos mal. Desde ahí ya estamos, porque la gente no somos buenos. El que les habla no es bueno. Y los que me escuchan no son buenos. La realidad es que no. Bueno, Los escribas el y... versículo 29 que está usted tocando, o sea, enfatiza Juan, esta es la obra de Dios. O sea, Dios es quien... el que va a obrar, y es lo que vamos a ver más adelante. Y miren, los escribas y fariseos no pedían, demandaban señal. Mateo 12:39. Ellos demandaban señal. Y luego Marcos 8:11 me dice que ellos pedían señal para tentarle. Pablo le recordó a los corintios que los judíos pedían señal. Primera de Corintios 1:22. ¿Más señales? Ellos minimizaron la obra del Señor Jesucristo, lo que Él ya había hecho. Y en nuestros días, como comentan, seguimos minimizando la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario porque queremos experiencias y señales. Los falsos discípulos le ponen demandas a Dios y piden que las cosas sean a su manera. Por eso muchos vienen y se van, porque no se les dan las cosas como ellos quieren, a la manera que ellos quieren. Oye, le está diciendo, ¿qué señal pues haces tú? Mira, soy tan importante que si tú quieres que yo crea en ti, enséñame, muéstrame una señal. No, la realidad es que no somos tan importantes. Versículo 31. Y se ponen ellos bien espirituales y bien bíblicos, Miren el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, sabían Biblia, no son ateos, no son ni siquiera agnósticos, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Por qué sacaron esto? Porque el Señor les había alimentado con pan. Y ellos acertadamente hablan de Éxodo 16:4, donde se les da el maná, versículo 15. Y todavía hablan de Salmo 78:24. Pero ¿para qué lo sacaron ellos? Para minimizar la obra del Señor Jesús. Sí, tú nos alimentaste, pero una vez nada más. Moisés, por 40 años. Pero tú, una vez. La realidad es que siguen poniendo excusas para creer. Y así somos tú y yo. Así somos. La realidad es que siguen poniendo excusas para creer. Siguen minimizando la multiplicación de los panes. Indican que Moisés los había alimentado por tanto tiempo. Y el Señor Jesús, pues una vez nada más. Están minimizando la obra del Señor Jesucristo. Los falsos seguidores de Jesús van a minimizar la obra del Señor y buscarán
alterar las cosas o moverlas a su favor, a su conveniencia. Ellos nunca van a encontrar satisfacción plena en el Señor, porque son falsos. Aunque sean religiosos, aunque sepan 2, 3 versículos y los maquillen, la realidad es que el Señor les dijo, versículo 35, 36, 40, 47, 64, que crean, pero no quieren creer. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Ustedes tienen a Moisés hasta acá exaltado. No era Moisés, era mi Padre que les dio de comer. Y luego dice: mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Este pan es suficiente para todo el mundo. Jesús era el verdadero pan que alimentaba a todo el mundo. El maná es simplemente un tipo del Señor Jesús, apuntaba al Señor Jesús. Por cierto, ¿ustedes saben qué significa la palabra maná? Significa, ¿qué es eso? Cuando lo vieron no supieron y le dijeron maná, que en español quiere decir, ¿qué es eso? El maná llegaba de noche y ya cuando ellos se levantaban, pues ahí estaba. La Biblia me enseña en Juan 1:5 que el Señor Jesucristo llegó a este mundo oscuro por el pecado. Aunque caía a la tierra el maná, no se ensuciaba y lo podían comer. El Señor Jesucristo anduvo en esta tierra sucia, llena de pecado, y nunca se contaminó. 2 Corintios 5:21. El maná era blanco, limpio. La Biblia me enseña que el Señor Jesucristo es puro, santo, el santo de Dios, dice Marcos 1:24. La gente no trabajaba para obtenerlo, era un regalo de Dios. Simplemente el Señor lo mandaba, como Jesús, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos podían comer de Él y nadie se quedaba con hambre. Jesús alimenta a todo aquel que en Él cree verdaderamente. Lo triste es que la gente no cree. No cree. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les indica que Él es el verdadero pan, que el maná simplemente era un tipo de Él que estaba apuntando hacia Él. Él es el único que ha descendido del cielo. ¿Y saben qué? Lo va a repetir varias veces. 33. Versículo 38. Versículo 50, versículo 51, versículo 58. El Señor Jesucristo es el que descendió, Él es el que bajó. Jesús es el único que ha descendido y ascendido, nadie más. Juan 3:13. Nadie más. Jesús es el único que ha descendido y ascendido. Y desde el libro de Proverbios 34, nos hablaba de Él. ¿Sabes tú su nombre? El nombre de su Hijo, aquel que descendió y ascendió.
Y alguien va a decir, Pablo subió y al tercer cielo y todo eso. Pablo es una excepción, pero en realidad ni siquiera se le permitió que dijera palabra alguna. Jesús es el único, les está diciendo, ustedes exaltan a una persona, yo soy el verdadero pan, no Moisés. Ellos tenían que dejar su religiosidad de obras para tomar a Jesús como Salvador y creer verdaderamente en Él. ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Tú y yo debemos de reconocer algo, que somos malos, que somos pecadores, que esta gente es simplemente un espejo donde nos reflejamos tú y yo. No hay obra alguna que podamos hacer para salvarnos, ninguna persona. Lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y tomar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él es la única forma. Es la única forma. Estos están buscando muchas formas, pero no es la correcta, no es la adecuada. Versículo número 34. Cuando el Señor Jesucristo les describe todo esto, le dicen, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. Ellos seguían teniendo su vista bien cortita y pensaban que era alimentarlos como el maná. Ya no tenemos que trabajar, nos van a dar comida, no hay que esforzarse. Pedían ser alimentados constantemente. Y el Señor va a corregir eso. Y se los dice ya directito, ya no le da vueltas. Fíjense lo que dice el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que nutre, yo soy el que alimenta, yo soy el que provee todos esos nutrientes espirituales. Yo soy. Este es el primer yo soy de 7 enfáticos que va a mencionar el evangelista Juan. Va a decir, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección en la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Está mostrando su deidad, que Él es Dios. No había razón para buscar más. Yo soy. No busquen camino, no vayan por otros lados. Yo soy. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que a mí, ¿qué? Viene. ¿Creen que esa palabra sea importante? La van a encontrar en el versículo 35, 37 y 45. ¿Habían ellos ido al Señor Jesús? Sí, pero no se refiere a ese ir. Ir a Él verdaderamente, arrepentidos, con una convicción. La manera en que se recibe este pan es yendo al Señor. El Señor Jesucristo los está contradiciendo a ellos porque ellos dijeron, danos. Y esa frase danos da la idea de que yo tomo y yo te lo llevo. Y dice el Señor Jesús, no. Tú tienes que venir a tomarlo. Tienes que venir a tomarlo. El problema es que no querían ir. No querían ir y tomar de ese pan verdaderamente, a pesar de todo lo que se les había mostrado, lo cual indicaba dejar su vida de pecaminosidad y arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Ese es el problema de la humanidad, que no querían ir y no van a ir. Miren, vamos a Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, no hay aún. Si usted se creía justo, santo, no hay uno. O sea, no hay uno. Versículo 11, no hay quien entienda. Ya el Señor Jesucristo les explicó, les dijo, les mostró. No. No hay quien busque a Dios. No hay quien lo busque verdaderamente. Versículo 12. Todos
se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ay, pero hay personas que hacen cosas buenas. No estamos hablando de moralmente bueno. Estamos hablando ante los ojos de Dios. ¿Con qué actitud lo hace? ¿Por qué lo hace? No, la realidad es que no hay ni siquiera uno. No hay uno solo. Todos somos malos. El Señor les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. Y el problema es que debemos de reconocer que somos malos, debemos de reconocer que en realidad no podemos ir a Dios por nuestro propio pie. Si somos creyentes, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Esa es la realidad. Y el que en mí cree, el que cree verdaderamente sabe que tiene vida eterna. Primera de Juan 5:13. Se debe de creer verdaderamente. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les indica que no van a encontrar una satisfacción plena fuera del Señor Jesucristo. Ahí es donde ellos van a encontrar satisfacción plena. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás, todo lo que tú y yo hacemos, que intentamos buscar satisfacción, es temporal. Solo en el Señor Jesús podemos encontrar una satisfacción plena. Ellos ya habían sido alimentados físicamente hasta comer bien, pero volvieron a tener hambre. En el Señor Jesucristo no. El Señor te satisface plenamente. El Señor se refería a una satisfacción espiritual. Un verdadero seguidor del Señor Jesucristo encuentra su satisfacción en Él y permanece siempre en Él. Fíjense este versículo. El Señor Jesucristo dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa palabra nunca y esa palabra no son las mismas, pero indican un negativo muy fuerte, muy grande. Es un negativo absoluto, es un negativo que indica en el español, es imposible, ni se te ocurra porque no va a suceder. Está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ni se te ocurra que algún día tendrá pan. Nunca va a suceder eso. Eso es imposible. Son negaciones muy, muy fuertes que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una seguridad en el Señor Jesucristo. Una seguridad plena. Una satisfacción plena. Un verdadero discípulo será alguien salvo eternamente y satisfecho en el Señor Jesús eternamente. Porque ha sido alimentado con el pan de vida que es el Señor Jesucristo. Y esto es lo interesante. Va a ver la vida totalmente diferente. Un verdadero creyente. Si tú realmente estás en Cristo Jesús, tú ves la vida totalmente diferente. Pero ellos no. Versículo 36. El Señor Jesucristo ya va más directamente con ellos y les dice, ¿cuál es la raíz del problema? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, y este visto no es nada más de verlo así por encimita, sino verlo profundamente, espiritualmente, no creéis. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad de aquel ser amado por el cual estás orando tú. No cree. No cree. Por eso este mundo se está cayendo a pedazos, porque la gente no cree. Jesús les dice directamente que su problema es la incredulidad. Y la incredulidad es el pecado que está mandando a las personas al infierno. Y Dios no es culpable de eso. Juan 3:36. No creen. Incredulidad. La realidad es que estos son falsos seguidores. Porque no creen.
porque no creen. Ya había dicho una y otra vez el Señor Jesucristo que crean, que crean, que crean, que crean, que crean. Ellos no querían venir a la luz porque amaron más su pecado, amaron más las tinieblas. Por eso eran condenados. Juan 3, 18 al 20. Se les había predicado el evangelio en una gran manera. Ya leímos que al principio se les predicó, se le habían mostrado señales. Y por esa razón, dice Lucas 10, 13 al 16, que Capernaum será levantada hasta el cielo y se va a dejar caer hasta el infierno. Porque fueron expuestos a mucha luz, más que Sodoma y Gomorra. Humanamente ya no había nada que se pueda hacer. ¿Qué? No van a creer. Están incapacitados por su pecado. Efesios 2:1 me dice que están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Y como leímos en Romanos 3, del 10 al 12 al 13, todos se desviaron. No hay uno solo. Y como ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que un muerto vuelva a vivir? El muerto no puede hacer nada. Milagro. Necesita un milagro. Necesita una fuerza externa que le dé vida. Eso. Lázaro murió y muerto necesitó una fuerza externa que le diera vida. El Señor Jesucristo lo resucitó. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? No podía hacer nada, estaba muerta. Necesitaba una fuerza externa que le diera vida. Eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitábamos tú y yo. ¿Cómo pides tú por aquel ser amado? Señor, ten misericordia de él. Toca ese corazón, porque tú sabes que si el Señor no tiene misericordia de él, si no toca ese corazón, nada va a pasar. Por eso el Señor da la respuesta en el versículo 37. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo Dios podía cambiar ese corazón. Solo Dios podía enviarlos. Solo Dios podía hacer ese milagro de enviarlos. Y fíjense que está diciendo enviarlos. Por eso el Señor Jesucristo decía que tienen que venir a mí. Dios es el que los envía. Miren el versículo 39 lo que dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Viene a mí. La realidad, querido hermano, es que tú y yo no fuimos a Dios por nuestro propio pie. Estábamos incapacitados. No hay nada bueno en nosotros. Lo más bueno en nosotros, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia. Un verdadero discípulo del Señor va a adorarle, porque se da cuenta que fue la misericordia de Dios que le salvó, que fue Dios el que le dio vida, que por su propio pie él no podía hacer nada, que estaba muerto en su delito y pecado. No fuiste tú, no fui yo, fue Dios en su misericordia. Fíjense el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor vino a una misión, a hacer la voluntad de su Padre. Y una y otra vez vamos a ver en la Biblia que el Señor Jesucristo hace la voluntad de su Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Una y otra vez dice que Él es verdadero, que Dios lo había enviado. Esta es la voluntad del que me envió. Versículo 39, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Cada creyente es un precioso regalo para el Señor Jesucristo de parte de su Padre Celestial. Es un regalo. Dice, y que no pierda nada.
Y esto deberíamos de decir un amén, como dice el pastor, porque estamos seguros en Cristo. Porque si hubiera sido por nosotros, nos perdemos. Dice Juan 10:27, que somos ovejas del Señor y Él nos conoce. Dice Juan 10:28, que Él nos da vida eterna, y no solo eso, que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Está nuestra salvación segura en el Señor. ¿Y por qué? El Padre fue quien se las dio. Juan 10:29. El Padre fue quien se las dio. Y nadie puede. Con el Padre es más poderoso que todos. Romanos 8:38 y 39 nos dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Estamos seguros porque la salvación es una obra total del Señor. Es divina. Judas 1:1 dice que estamos guardados en Cristo. Guardados, protegidos. La salvación está segura en Él. Debemos de darle honra y gloria al Señor porque es de Él. Es de Él, no es obra humana. Y no solo eso, todavía dice que estamos seguros en Él, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Juan 11:25, que aquel, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Debemos alentarnos en pensar que aquel ser amado que durmió en el Señor, vivirá. Porque está seguro en el Señor. Está seguro en Él. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente usa la palabra ver, pero es un ver espiritual. Es un ver, en inglés me gusta más la palabra porque dice behold. Es apreciar, contemplar, estar impactados, estar anonadados, como decimos en español. Pero es un ver discerniendo, entendiendo, es abrazar por lo que es. A eso se refiere cuando dice ver. Como decía el hermano, creer en los milagros no salva a nadie. Es más, experimentar un milagro que no sea el de la salvación no salva a nadie. Todos creyeron en sus milagros y los experimentaron, pero rechazaron el pan de vida. Lo rechazaron. No hay que buscar experiencias sobrenaturales para creer. No. Debemos escuchar la voz del Evangelio y suplicar a Dios por misericordia. Que debemos de ver al Hijo, debemos de verlo en el versículo 40. Versículo 41, ellos empiezan a murmurar. Entonces empezaban a murmurar y el Señor sabía que ellos estaban murmurando. Y el Señor les repite: yo soy el pan del cielo. Y ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo Él dice: del cielo he descendido? El Señor Jesucristo les dice en el 43, no murmuréis. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y serán todos enseñados por Dios. Está escrito. Al Señor le plació usar la locura de la predicación. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Él los trae por medio de la predicación del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:14. Dios los salva a los creyentes, como les dije, por la locura de la predicación. Así se le nombra. Primera de Corintios 1:21. La locura de la predicación. Y es que la palabra de Dios es poder.
para salvar, como dice Primera de Corintios 1:18. No hay nada como la predicación. No hay que buscarla sustituir por experiencias o por otras cosas. No hay nada como la predicación de la palabra de Dios.